there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Joseph Larson y nuestro invitado especial el día de hoy, el Dr. Tommy Bates, pastor de Community Family Church en Independence, Kentucky. Y hermano Bates, ¿cómo está la iglesia? Estamos haciendo lo mejor que podemos. Está de maravilla. Bien, estará predicando con nosotros esta noche en el Centro Familiar de Adoración, así que si usted puede llegar hasta acá, debe de estar presente, será bendecido si lo hace. Ahora, usted está empezando un nuevo auditorio, la construcción en unos cuantos días, ¿no? En mayo, sí. Toda la ingeniería y todo el trabajo se está haciendo ahora. Excelente, muy bien. Y entonces ya se les terminó el espacio. He estado predicando 4 veces los domingos, 6 años ya. Bueno, le puedo decir que eso es, de la manera como usted predica, no es Sí, fácil. es bastante fuerte. Pero necesitamos el edificio y el Señor nos ha bendecido. La iglesia tiene 70 años de edad este año, jamás se ha dividido y comenzó con migrantes de las montañas de las Apalaches. Éramos el condado más pobre hace 70 años. Pero decirlo, pero ya las cosas no son así. Correcto. No, el Señor, como les he dicho, bueno, la Biblia dice que no desprecien el día de las cosas pequeñas. Y teníamos 2 marcas contra nosotros en el norte de Kentucky. Número 1, éramos migrantes de las Apalaches que eran vistos con desdén porque eran pobres. Número 2, éramos pentecostales y en esa área no había gente llena del Espíritu, en lo absoluto, en el norte de ¿Y Kentucky. cuánto tiempo usted ha estado pastoreando la iglesia? 41 años 41 años. este año. Empezó a los 8 años. 42 años en abril, perdón, 42 en abril. Tremendo, excelente, excelente. El Señor ha bendecido a la iglesia extremadamente. ¿Me quiere decir que predica 4 veces el domingo? A las 9, a las 10:45, a las 12:30 y a las 6 de la tarde que tenemos nuestro servicio evangelístico. Veo bien. Bueno, Dios le bendiga y le fortalezca. Una vez es una tarea, físicamente hablando, pero 4 veces es algo que, bueno, mata. Pero qué bueno que usted está con nosotros y el hermano Bates será uno de los oradores en la campaña, ¿no? Estará predicando. ¿Cuál es la El noche? jueves en la noche. Jueves en la noche. Y Tim Hill también estará con nosotros, creo que el miércoles El sábado. o el sábado en la noche. Sí, ahí está el Excelente. itinerario en la pantalla. La Ahí gente lo veo. puede verlo bien. Todos los predicadores y los servicios están ahí listados para toda la campaña del 5 al 9. Ahora, eso para mí no lo veo claro. Bueno, está muy bien ahí en la pantalla para la mayoría de la gente, lo puede ver. Gracias por el halago, Lauren. Sí, como siempre. Es que usted tiene sus ojos puestos en otras cosas. No, definitivamente Bueno, que no. estaba tratando de ser buena gente con usted. Bueno, pero va a tomar un mayor esfuerzo de tu parte. Bueno, pues, en ese caso, hasta ese tamaño es el más grande que se puede hacer en la pantalla. Como Joseph acá, que dijo que lo verdadero iba a La estar comida, predicando aquel ¿cómo? día. Es la comida verdadera, dice. Sí, pero él es el verdadero y genuino. Sí, Tommy, ambos ellos pensaban que eran hermanos. sí. Hay personas Sí, que en los algún quieren en lugar. algún lugar. En algún lugar estuvimos juntos. Y Joseph dije, si quieren lo verdadero, quédense cuando yo predique. Es lo verdadero y genuino, es lo que él dijo. Sí. Es que fue algo que sucedió instantáneamente. Tu propio hijo te atacó aquel día y ya tienes que soportarlo. Bueno, verdad es verdad. Uno tiene que dejar las cosas como están. Él dijo casi todo lo que yo le dije que dijera.
Disculpen las bromas, damas y caballeros. El gran Billy Sunday dijo que el Señor tuvo un sentido de humor porque hizo algunas personas que yo conozco. Y, y bueno, damos gracias a Dios por su gracia. Permítame mencionar unas campañas, por favor. Adelante, claro. 11, 12 y 13 de marzo, perdón, el 10, 11 y 12 de marzo estaré en The Gospel Tabernacle en New Boston, Texas, viernes y sábado a las 7 p.m. y domingo a las 10 a.m. o 10 y media. Si están en estas áreas, por favor, New Boston, Texas, allá nos encantaría verlos. El hermano Bates estará predicando y cantando en esta noche y queremos que ustedes estén en el servicio si es posible. ¿Y tiene alguna información que quiera compartir de su iglesia, Pastor Bates? Demasiadas. ¿Eh? Usted vaya al sitio web, por favor, ahí lo tendrá todo. Joseph. Sí, señor, voy a estar, creo que el fin de semana antes de la campaña estaré con el pastor Josh y Ashley Franks en Savannah, Tennessee. He estado ahí cada año en los últimos años, muy emocionado de volver a visitar un servicio nada más viernes en Savannah. Así que si están en esa área, vayan a acompañarnos. Dave. Ese mismo fin de semana, 31 de marzo al 2 de abril, Charlie y yo estaremos en Hayden, Alabama, Message of the Cross Family Worship Center. Dallas y Kim Smith son los pastores. Hayden está al norte de Birmingham. Así que el viernes a las 7, sábado a las 6 y el domingo a las 10 a.m. Si están en esa área, vayan este fin de semana, no esperen hasta que lleguemos. Dallas y Kim Smith, ellos los amarán y predicarán el mensaje de la cruz y serán bendecidos estando en su iglesia. Josh, tú y Nada tu por papá. ahora, hermano. Bueno, muy bien. Dave, vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Y creo que es el versículo 21, ¿no? Sí, señor. Decidme, los que estáis bajo la ley. o los La que ley queréis de estar, Moisés o algún tipo de ley. ¿no habéis oído la ley? De hecho, saben lo que la ley demanda o exige. Adelante. Porque está escrito, Génesis 16:15 y Génesis 21, 2 y 3. que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, uno de la esclava Agar, y el otro de la libre. Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, Por la conspiración de Abraham y de Sara, pero el de la libre nació por la promesa. por una acción del Espíritu Santo. Ahora, esto es algo que ha causado problemas desde aquel tiempo hasta hoy. Esos cientos y cientos o miles siglos que han pasado todavía está causando problemas, esta propia acción. Cuando nosotros no escuchamos a Dios, siempre es un problema. No importa lo que sea, no funciona. Es la razón que como hijos de Dios, nosotros debemos de buscar el rostro del Señor constantemente para su voluntad, que su voluntad sea hecha en todo lo que hacemos. Y no mi voluntad, no, como dijo Jesús, no mi voluntad, sino que la tuya sea hecha y esa es la llave para la vida. Y si nosotros introducimos nuestra propia voluntad en la situación, no funciona. Recuerdo que años atrás estuve en Alabama en una reunión, Francis y yo, en una pequeña iglesia que Dios estaba bendiciendo. Fueron tremendos servicios, el lugar estuvo lleno a capacidad cada noche. Y bueno, un sábado en la mañana, nosotros habíamos estado en el campo no sé cuántos años y físicamente estaba yo desgastado, francamente. No estábamos tomando suficiente tiempo libre y una silla para mí se veía muy bien, es decir, estar tranquilo en un solo lugar. Y nos detuvimos en la casa de mi primo, en la casa de Jerry Lee Lewis. Y recuerdo que estuve sentado en una silla, en un sillón, y pensé yo, Señor, esto se siente bien. Y cuando uno está en casa, que es un vehículo, uno se cansa de eso. Y teníamos una invitación para tomar control de una iglesia, pastorear una iglesia, y yo quería aceptar la iglesia. Realmente eso era lo que yo quería hacer. Yo estaba ya cansado, viviendo en un vehículo, viajando todo el tiempo,
Y ese sábado en la mañana recibimos la carta el día anterior y el sábado en la mañana yo fui a la iglesia a orar. Era una iglesia pequeña, ni siquiera tenían, bueno, era la oficina del pastor y la nave, ¿no? El templo, y fui a orar a ese lugar. Y, y le dije al Señor, yo quiero esa iglesia. Y, y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, si aceptas esa iglesia te voy a bendecir, pero no va a ser lo que yo quiero. Y recuerdo que yo sentí eso, yo le dije al Señor, yo quiero tu voluntad, yo no quiero nada permisivo, yo no quiero ningún tipo de voluntad, yo quiero tu voluntad exclusivamente. Ahora, lo que yo en aquel momento no sabía y no podíamos saberlo, nosotros como creyentes no conocemos el futuro a menos de que el Señor abre una puerta, pero bueno, esa mañana mientras estaba orando, el ministerio de la radio estaba cerca y yo no sabía nada de un ministerio de radio en aquel momento. Estaríamos eventualmente en 600 estaciones diariamente en toda la nación y otras partes del mundo. Y eso yo no sabía que iba a suceder. Yo no sabía que eso estaba acercándose. Yo no sabía que después de eso la televisión sería parte y Dios lo usaría todo eso para tocar a un continente completo. Yo eso no lo conocía, no tenía idea. Solamente yo me sentía cansado y yo quería una iglesia donde estuviese tranquilo. Pero tuve sentido suficiente para decir, Señor, yo no quiero mi voluntad, yo no quiero una voluntad permisiva, yo quiero tu perfecta voluntad. Y Él me habló mientras estaba ahí en el piso, clamando a Dios. Él habló a mi corazón y me dijo, si quieres mi voluntad perfecta, yo te llamé como evangelista. Cuando yo quiera cambiar eso, lo cambio, pero no lo voy a cambiar ahora. Y, y yo se lo dije eso a Francis, le dije, no vamos a tomar esa iglesia. Se terminó ese diálogo. El Señor nos ha llamado a hacer lo que estamos haciendo y si estamos un poco cansados, tenemos que soportarlo. Y, y yo sé, Dios conoce el futuro. Dios conoce el futuro y todo lo que hacemos. Nosotros no, pero Él sí. Y, y no tenemos conocimiento en aquel momento de una estación de radio que estaría disponible, que llegarían a ser 600 estaciones de radio. No tenía conocimiento de la televisión. Eso era algo que yo ni siquiera había pasado por mi mente, que nosotros estaríamos en la televisión y predicaríamos en todo el mundo, con audiencia que llegaba a más de 100,000 personas en ocasiones, cada noche. Eso yo no lo sabía en aquel momento. Y eso es así, y el Señor lo sabía. Ahora, si yo hubiese yo perdido esas cosas y hubiese dicho, no, bueno, Señor, yo quiero la iglesia. ¿Hubiese yo perdido esas cosas? Yo creo que sí. Yo no creo que eventualmente se hubiesen llevado a cabo. No lo sé yo, ¿verdad? Yo no estoy interesado en saberlo tampoco. Yo solo quiero la voluntad de Dios. Gracias a Dios que le dije, Señor, no quiero una voluntad permisiva, no quiero mi voluntad, yo quiero tu voluntad. Eso es lo que Aleluya. quiero, eso es lo que busco. Y, y él nunca me dijo, bueno, tienes un ministerio próximamente, calmado, viene en la televisión, cruzadas. Él nunca me mencionó nada de eso. Él quería que yo dijese, no mi voluntad, sino lo que tú quieras que se lleve a cabo tu voluntad. Aleluya. Y gracias a Dios que tuvimos esa decisión, que tuve suficiente sentido espiritual para decir, Señor, yo quiero lo que tú quieres. Porque cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios, damas y caballeros, aun si funciona, no funciona. Amén. No es la voluntad de Dios. He escuchado a Lauren contarlo tantas veces. Él tenía su mente en ir a New Orleans, ¿verdad? Cuando vino acá. Sí, hacia allá es hacia donde iba. Y el Espíritu Santo le dijo, no, Dirige tu rostro hacia Baton Rouge.
Tenía planes de estar allá cuando vine en el 87 como estudiante del Instituto Bíblico. Un pastor quería que yo fuera para allá y condujera la música porque él comenzaba una iglesia y me dijo, bueno, tendrás un lugar donde hospedarte, te daremos una habitación, te daremos una posición y puedes venir y ser mi músico en la iglesia. Acaba de comenzar, lo conocí un mes o dos antes. Yo pensaba que era el plan perfecto. Como una semana antes de irme y de mudarme para acá, para venir al Instituto Bíblico en el otoño del 87, el Señor habló a mi corazón y me dijo, dirige tu rostro hacia Baton Rouge. Yo no sabía qué iba a pasar, no tenía nada, No le explicó no me nada, explicó ¿no? nada, pero le llamé al pastor y le dije, no puedo decirle por qué, simplemente no puedo ir. Pero cambió todo. Así es, así es. La voluntad de Dios es la manera, la única manera. Amén. Si nosotros no Sí, Señor. entendemos eso, no entendemos nada. Y si lo Amén. entendemos, lo Pero entenderemos tiene y la razón, tenemos usted no lo todo. ve, no lo puede ver. Uno no sabe qué hay detrás de la siguiente esquina del camino. Tenemos que confiar en el Señor para ayudarnos a viajar y creo que muchas de las cosas que pasamos son peldaños, son esenciales, necesarias en cada una de nuestras vidas. Dios nos transforma en lo que Él quiere que seamos a través de las experiencias que tenemos y algunas de ellas no son fáciles, no son fáciles. Yo lo he dicho muchas veces, cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística tanto tiempo atrás, nosotros estábamos predicando una campaña en nuestra iglesia local y recuerdo la ofrenda de la noche anterior fueron 47 centavos. En serio, 47 centavos. Y Difícil comprarse un emparedado o una hamburguesa. una pequeña iglesia, muy pequeña, probablemente habían 20 o 25 personas tal vez. Y estábamos en la parte de atrás de la iglesia y había una cena ese domingo en la iglesia. Y, y de repente, de la calle principal, viene el vehículo más grande y más bello que yo haya visto, un Cadillac nuevo. Y era conducido por el papá de Jerry Lee, mi tío, el tío Elmo. Y él condujo a donde estábamos y se detuvo. Y Jerry Lee acababa de comprarle ese vehículo a su papá el día anterior o 2 días atrás, algo así. Y, y el tío Elmo se bajó del vehículo y dijo, Jimmy, tengo buenas noticias para ti. Y yo pensé, señor, ¿qué es esto? Toda noticia ahora mismo es buena. Ajá. Le pregunté, ¿qué es? Me dijo, Sam Phillips, quien había empezado la carrera de Elvis Presley, de Jerry Lee, de Carl Perkins, de Johnny Cash. Él empezó la carrera de toda esa gente. Te ha enviado a buscar. Tienes que ir a Memphis en la mañana. Yo dije, bueno, tío Elmo, yo realmente no toco ese tipo de música. Oh, no, 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 es que no te lo he explicado. Es que vamos a hacer una línea de música cristiana y tú vas a ser el primer artista cristiano, de música cristiana. Y yo iba a decir, estoy listo, vámonos. Y el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, no, no puedes hacer eso. Yo no sé cómo yo me vi, pero él me miró en aquel momento de una manera extraña y el tío Elmo era un individuo bastante claro, un hombre que era muy agradable cuando uno compartía tiempo con él, tenía una actitud muy, muy, muy bonita siempre. Y me dijo, hijo, ¿entiendes lo que te acabo de decir? Tienes que estar en Memphis en la mañana y vas a ser el primer cantante en esta línea de música cristiana. Y muchacho, puedes estar en un Cadillac como este la próxima semana. Tu carro está en pedazos. Yo lo sabía, él no lo sabía, pero yo sí lo sabía. Y yo le dije, sí, pero yo no puedo hacerlo, no puedo ir. El Espíritu Santo me dijo no en ese momento. Y él no me explicó. En la mayoría de los casos no lo hace. Muy pocas veces explica lo que es su decisión, simplemente sí o no. Y
Yo le dije, bueno, pero yo no puedo ir, no lo puedo hacer. Me dijo, muchacho, cada vez que te veo tienes la misma chaqueta. Francis, con el mismo vestido, tú necesitas el dinero. Yo dije, bueno, sí, pero no puedo hacerlo. No sé por qué, pero no puedo. Y recuerdo que cuando se subió al vehículo y se fue, me dijo, bueno, yo creo que entiendo. Y realmente yo creo que él lo entendió. Y se subió en el vehículo y se fue. Y una de las damas que estaba allí dijo, ¿escuchaste lo que él hizo? Él dijo que no. Yo me sentí como un tonto en aquel momento. Yo entré a la iglesia que no tenía un tiempo, una oficina de oración, era solamente un closet. Entré allí solo y dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si es música cristiana? ¿Por qué no lo puedo hacer? Y, y el Señor me dio esto, confía en mí. Dos palabras, confía en mí. Y damas y caballeros, yo jamás he lamentado que yo le dije, Señor, voy a confiar en ti. Y yo creo en ti. Y desde ese día hasta ahora hemos vendido más de 10 millones de álbums. Y el Señor, Él, Él terminó siendo un excelente distribuidor de música cristiana. Me Amén. enteré que Él sabía lo que estaba haciendo. Sí, señor. Sabe, hermano Swagger, lo que usted está diciendo, yo lo he experimentado y estoy seguro que todos los que estamos aquí en el ministerio lo hemos experimentado. Pero usted dice que el Señor le dijo, yo escuché a Dios, usted tiene que desarrollar esa relación primero. Y ambas veces usted dijo que yo fui a ese lugar a orar. Yo entré a este lugar a orar. Y sin la comunicación con Dios, ¿cómo va a saber esa gente? Con seguridad. Porque en el mundo de hoy, la gente dice que, bueno, estuviera gritando, ni siquiera le darían a Dios la oportunidad de decirle algo. Si le hubieran dicho, si el Señor hubiera dicho que no, lo hubieran reprendido, pensarían que sería el diablo. Bueno, esto no es Dios, Dios jamás me haría esto a mí. Dios jamás me haría esto a mí. Y miren, en cualquier tipo de ministerio necesitamos estar en una relación tan cercana con el buen pastor para poder escuchar su voz. Él dijo, mis ovejas conocen mi voz y a otro no seguirán. Yo estaba pastoreando mi iglesia en la que yo nací y crecí, creo que en el 10º año, y finalmente yo me dije a mí mismo, sabes, Señor, yo te amo. Yo amo predicar, amo cantar, amo pastorear. Es un poco peor de lo que yo pensaba que iba a ser. Es lo único malo. Fue difícil cuando comencé, se, pero se no, puso se más difícil. siguió poniendo mal. Y yo, los primeros 5 años, yo pensé que había sobrevivido lo peor. Y dije, bueno, maravilloso, ¿verdad? Ya pasé lo peor. Tal vez el año sexto estuvo muy mal, pero tenía una solicitud. Yo tenía mi licenciatura y mi maestría en educación y algunos de mis amigos en el departamento de educación me dijeron que llenara una solicitud y estaba esta escuela ya, una escuela que comenzaba con un salario que era más del doble de mi salario como pastor. Y eso siempre juega un papel importante porque el enemigo utiliza eso. Tienes 3 hijos, tienes esto, ¿cómo vas a encargarte de aquello? Y entonces yo estaba ahí, llené la solicitud y realmente no había orado. Y pensé nada más. Había hablado yo en mi mente acerca de la solución, pero nunca se lo presenté al Señor. Entonces yo tenía una casa, fui al sótano, puse la Biblia, tenía la solicitud y yo me senté allí y dije, Señor, esto es lo que me han ofrecido y quisiera saber
¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Después de que ya había llenado la solicitud, no la había entregado aún. Y sí escuché la voz del Señor, así como usted. Él me dijo, puedes ir, puedes ser un director, no es lo que quiero, te bendeciré. Si tú diezmas y me sigues, serás bendecido, pero no es lo que yo quiero, me dijo. Y eso me dolió. Realmente yo escuché eso de Dios y me dolió por dentro, porque yo había comenzado desde la adolescencia, desde niño, queriendo agradar al Señor que me salvó, que me dio este buen Espíritu Santo, me llenó del Espíritu Santo. Y recuerdo que me hice hacia atrás y dije, muy bien, ¿qué sigue? Él me dijo, ponte el cinturón que las cosas van a estar difíciles, pero yo me voy a ir contigo. Y yo abrí el libro de Salmos capítulo 3 y sé que la gente canta eso y de hecho Lisa Ireland, o Lisa era su nombre entonces, ella tomó la alabanza, tú Señor eres un escudo para mí, la gloria, pero yo abrí la Biblia y cuando lo hice, esto es lo que todos esos jóvenes cantaban porque aprendieron la melodía de mí y yo estaba ahí sentado diciendo, Art a shield for me. You're the glory and the lifter of my head. And I began to sing that. comencé a cantar eso y les digo que hubo una paz que llegó sobre mí. No me importaba en ese momento. Él ya me había dicho que me pusiera el cinturón, que las cosas iban a estar mal. Pero en ese momento fue cuando todo lo demás cambió en mi vida. Sabes, estábamos en entrenamiento y a veces no nos damos cuenta, pero estabas en entrenamiento y yo también lo estaba. Y, y llega el momento cuando eres maduro en el Señor que vas a conocer algunas cosas, ¿no? Y realmente es un proceso de entrenamiento, es lo que es. Allí Sí. estabas. Puede Dios confiar en ti con lo que Él quiere que tú hagas. En este caso del ejemplo que vemos aquí, Dios había hecho una promesa a Abraham. No había duda alguna acerca de la promesa. Era, ¿cómo se obtendrá esa promesa? ¿Será exclusivamente a través de la fe, creyéndole a Dios para que sucediera? ¿O las obras de Abraham entrarían y se considerarían? Y de acuerdo a cómo se aplica en nuestro contexto, hay muchas veces en las que el Señor ha prometido algo a alguien y los ha llamado. Y en su mente, su razonamiento dice, bueno, si esto funcionaría, me ayudaría para que esto sucediera y pasara, utilizando mi vida como un ejemplo. Yo fui al instituto, perdón, a la universidad con la intención de entrar al campo médico. Nada de malo con ser un doctor, nada de malo con desear querer funcionar en esa capacidad. Pero yo sabía que había algún tipo de llamado con respecto al ministerio. Y no voy a decir que yo, bueno, que estaba en contra, sino que fue un 99% lo que yo no quería. Pasé todo, de hecho, mis 5 años de universidad y terminé en el tiempo en el que tenía que tomar una decisión si iba a continuar con la escuela de medicina y continuar con la carrera o no. Yo sabía en mi corazón que el Señor me había dicho, no vayas por esa dirección, no tomes esa dirección, no continúes con la escuela médica. Y la razón, le dije yo, mire, Señor, la dirección que quiero tomar y tiene el potencial de tener mucho dinero y de tener mucha influencia, mucho éxito, y me ayudaría muchísimo poder ayudarle a su ministerio si yo fuese exitoso, si yo pudiera tener una carrera exitosa. Esto lo haría posible, Señor. Estaba tratando de averiguar cómo lograrlo. La historia que usted contó apenas hace un momento es muy especial para mí, porque yo estaba frente a ese tiempo muy difícil de decisión. Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? No tengo ningún otro plan. He pasado 5 años en esta dirección y todo tiene sentido. Hasta que de repente ya no tenía más. Y estaba orando, aún estaba viviendo en casa en ese momento. Nadie estaba en casa, estaba orando, yo solo. Y yo estaba muy desanimado, no voy a mentir, estaba muy desanimado, no sabía qué hacer. Y Satanás, él, la gente se lo imagina como una criatura horrible, lo que sea, y sí, sí es horrible, pero la realidad es que cuando él llega, llega como ángel de luz Sí, y puede ser sí, muy engañoso, lo que él dice así puede es. ser muy atractivo. Y él comenzó a hablarle a mi mente y dijo esto, aquello y lo otro. Sabía que no era la verdad, sabía que era una mentira.
Y le dije yo al Señor, todo eso suena muy bien, pero yo necesito escuchar tu voz. Y el Señor no habló a mi mente, habló a mi corazón. Y la diferencia es que cuando Él habla, hay una paz que sobrepasa, una paz Así que es. llega. Y lo que Él habló a mi vida es que me dijo, confía en mí, eso es todo. La siguiente mañana, domingo en la mañana, fui a la iglesia y voy a ser honesto, realmente no estaba enfocado en el servicio, pero usted estaba predicando y contó esa historia. Y yo casi me caí de la silla cuando llegué a esa parte. Cuando usted llegó a esa parte, jamás había escuchado esa historia antes, pero cuando usted llegó a la parte en la que dijo, el Señor le dijo, confía en mí, mi Señor puede, yo sé que mi Señor puede Él ayudarme. puede llevar. Y le doy gracias a Dios en ese momento que tomé esa decisión de confiar en Él. I know that He's able. I know my Lord is able to carry me through. Hallelujah. My Lord is able. He's able. I know that He's able. I know my Lord is able to carry me through. Sing that chorus, John. Joe. For he Canta, Joseph. healed the brokenhearted. He set the captive free. Yes. Oh, he healed the sick, Hallelujah. raised the dead, and he walked upon the sea. I know he's able. Praise God. He's able. I know my Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. For He has healed the brokenhearted, made the blind to see, Hallelujah. healed the sick, raised the dead, and walked upon the sea. I know he's able. He's Praise able. God, praise Alabado God. I know he is able. I know my Lord is able to carry me through. Only believe. Go ahead. Only believe. All things are things possible. are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. So only believe. That little chorus was written. Esa alabanza fue escrita por Paul Rader cuando él perdió su caminar con Dios y entró en pecado profundo, pecados horribles. Pero el Señor nunca abandona a la persona, nunca lo hace. Él sigue Amén. tratando con nuestros corazones, hablando a esa alma y hace lo mismo, hizo lo mismo con Paul Rader, a pesar de la borrachera, el adulterio, la fornicación, los poderes de las tinieblas, él seguía tratando con ellos. Hasta el día cuando dijo, sí, Señor, yo vuelvo a casa. Y él escribió la alabanza. Lord, I believe all things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. Do you? ¿Cree usted? All things are possible. Lord, I believe. Praise God. Alabado Dios. ¿Cree usted? Yo le hago la pregunta. ¿Cree usted? Algunos de ustedes el Señor ha estado tratando por mucho tiempo, hablando a su corazón. Es tiempo de que usted diga sí, sea lo que Él hable a su corazón. Es tiempo de que usted diga sí, alabado Dios. Muy bien. Hermano Swagger, hablamos de preparación, como usted dijo, todo es una prueba. Vemos esa palabra a menudo utilizada en el Antiguo Testamento y es la palabra griega asá, y tiene que ver, palabra hebrea, tiene que ver con preparación, una prueba, y tiene que ver con que Dios quiere obrar algo en nosotros. Para traer algo a cumplirse. En Hebreos la palabra dice que somos hechura suya, creados para buenas obras. En el griego es muy similar a la palabra asá, como se utiliza cuando el Señor la utiliza en el Antiguo Testamento con respecto a prepararnos. Estamos siendo preparados para el cielo, preparados para el servicio, pero también preparados para relación.
Dios quiere atraernos a Él para que podamos ser más íntimos con Él. Lo mencioné el miércoles pasado con respecto a la idea de Tov, lo que el Señor intercambió en la creación. Él dijo que lo que Él creó fue bueno, pero en el contexto hebreo, Tov, ser bueno es estar en armonía con Dios. Dios quiere que estemos en armonía con Él, conocer su voz, escuchar su voz, obedecer su voz, para caminar en esa comunión con Él. Y eso es lo que falta en la iglesia el día de hoy. Hay demasiados programas y hemos sacado al Espíritu Santo en vez de permitir que esa sea la voz que le hable a los creyentes. Debemos instruir a la gente para que ellos mismos se abran al Espíritu Santo para que los guíe y caminen en Cristo. Bueno, lo que vamos a leer ahora es realmente nos muestra que un gran hombre de Dios, Abraham, uno de los mayores que jamás ha vivido, francamente, salió de la voluntad de Dios, tratando de provocar que la voluntad de Dios se cumpliese. Y eso es algo bastante extraño, ¿no? Provocando que se cumpla la voluntad de Dios, salió de la voluntad de Dios. Y lo que él hizo todavía sufrimos por ello el día de hoy. Así de malo fue. Dense cuenta de cómo Pablo precedía a Moisés. Moisés en el capítulo 4 en el libro de Deuteronomio le dijo a los israelitas, dijo, este es un pacto que Dios está haciendo con ustedes y no lo hizo con sus padres, dejando en claro que Abraham no daba la ley mosaica, sino que él precedía a Moisés, así que él está regresando a Abraham y va a utilizar, por supuesto, esta alegoría que vamos a comenzar a presentar en un momento. Vamos a leer en el versículo 21 una vez más, por favor, Dave. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Tommy, participa cuando gustes, por favor. No espere protocolos. Adelante, participe. La ley de Moisés y cualquier tipo de ley. Vamos a detenernos aquí un momento. Tenemos el problema de su ley o la ley de Dios. Su manera o la manera de Dios. A eso es que nos enfrentamos, nuestra manera de hacer las cosas o la manera de Dios. Y es tan fácil tomar nuestra manera, pero nunca termina bien. No puede terminar bien. Y actualmente hay algunos que están escuchando este mensaje de la cruz y ustedes quieren pensar que las cosas que están haciendo personalmente, el yo, la carne, el yo, que eso traerá victoria o bendición, y no es así. No puede ser así. Dios no puede usar a la carne, Dios no puede usar nuestros propios esfuerzos y habilidades. Dios no puede usar eso. Es difícil para nosotros llegar a esa conclusión y es difícil para nosotros entender eso, pero Él no puede usar la carne. Solamente puede usar lo que el Espíritu de Dios nos da. Y Abraham sabía que tenía que tener un hijo. Él y su esposa tenían que tener un hijo. Y eso era pues vital. No era una pregunta de espero que así sea. Es una pregunta donde Sara, bueno, ella es estéril. Ella no puede concebir. Y aquí está Abraham. Él no puede traer un hijo y ellos tienen que tener un hijo. Y un niño tiene que ser un varón. Entonces, póngase usted en los zapatos de Abraham. Él sabía, en cierta manera, lo que estaba en juego. Toda la obra de Dios estaba en juego. La iglesia, como la conocemos el día de hoy, estaba en juego. Israel estaba en juego. Todo esto estaba en juego y ellos se están envejeciendo. Y han estado tratando de tener un hijo ya durante muchos años y nada ha funcionado. Entonces, nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham
Eso no excusa lo que él hizo, pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios lo puso bajo esta situación? Hermano Swagger, tenemos que ir a la pausa, pero una de las cosas que se han dicho una y otra vez, y por qué Dios nos trae a imposibilidades, lo que el hermano Bates estaba mencionando sobre Josh, usted y mi vida, todos nosotros nos enfrentamos a estas posibilidades porque Dios quiere que toda la esperanza de la carne muera. Que muera. Él va a ponernos en posiciones, en lugares en los que solo Él puede lograr lo que se hace ahora. Él es el único que va a recibir la gloria para eso. Y eso Así tal vez es. puede ser porque nos tenemos que enfrentar a esas posibilidades. El 99 y 55 no es un modelo para una nueva familia. Ujú. Es una imposibilidad. Pero con Dios, todo es posible. Ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a defender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta. Quiero que leamos una vez más el versículo 22, por favor. 21 o 22. No, el 22. Sí. Porque está escrito Génesis 16, 15 y 21, 2, 3. que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, uno de la esclava Agar, y el otro de la libre. Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, Por las estrategias de Abraham y Sara, pero el de la libre nació por la promesa. por una acción del Espíritu Santo. Ahora bien, noten lo que él dice aquí. Pero el que de la esclava nació según la carne, como dije momentos atrás, antes de la pausa, Dios no puede usar nada de la carne. Y eso se refiere a la habilidad de los hombres, nuestros propios esfuerzos, nuestra habilidad de hacer las cosas nosotros mismos. Como el hermano Bates estaba hablando, el camino a la cruz, ir con Dios o con la otra, ¿no, hermano Bates? Sí, Entonces, uno era de la carne y el otro del Espíritu Santo, ¿no? correcto. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo ganó. Así es. Saben, el Señor me reveló que en el huerto del Edén, la gente, hablamos de el origen del pecado, que es la desobediencia a la palabra de Dios. No había botellas de licor allí, no había nada como lo que llamaríamos pecado en el huerto del Edén. Pero su mente dijo, creo que hay un mejor camino. El camino de Dios dice esto, pero mi mente dice, creo que este es un mejor camino. Entonces, la misma esencia de la rebelión es cuando nuestros pensamientos se exaltan por encima del conocimiento de Dios. Entonces, la carne siempre tenemos que contender contra ella. Hay gente que jamás beberá, jamás saldrá, será infiel, ni muchas otras cosas, porque la generación de hoy es difícil, porque cuando hablamos especialmente con los jóvenes, y decimos, bueno, necesitan al Señor, bueno, ellos lo ven a uno y dicen, bueno, lo primero que dicen es, yo jamás he matado a nadie. Y uno dice, bueno, wow, sí, eso tiene, gracias a Dios que no ha asesinado a nadie. Pero no se dan cuenta de la porción de su carne queriendo controlar su vida para tomar sus propias decisiones por aparte de Dios es la misma esencia de todo lo que viene sobre nosotros. Y Así es. adelante. Bueno, iba a decir que en este ambiente estamos tratando con Pablo, tratando de hablar a los
creyentes de Gálatas que siguieron sus propias ideas y la enseñanza de los judaizantes y empezaron a volver a la ley. En el mundo de la iglesia de hoy día hay una contingencia que está volviendo a la ley mosaica y trata de aceptarla y hacer parte de eso. Pero tanto de lo que sucede en la iglesia hoy día se basa tanto en tradición, se basa en las reglas de los hombres. Hemos encontrado la manera de hacer las cosas y nuestra mente es la manera correcta y es como vivimos para Dios. La Biblia demanda que pongamos a un lado todos nuestros pensamientos, sea la ley mosaica o la ley religiosa, y miremos exclusivamente a Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Pablo aquí está llevando a la iglesia de relación con Dios fuera de la ley mosaica y fuera de la religión formal, y quiere que tengamos relación, que es lo que trata de presentarle a los Gálatas. Así que la ley con la que él trata y el deseo de la carne de entrar en aspectos de la ley, en ese día era la ley mosaica, pero en el tiempo de hoy son leyes que nosotros proveemos, leyes y reglas que nosotros inventamos o mecanismos que aún parecen bíblicos, pero no son la cruz como el medio de liberación del pecado y no van a funcionar. No son apropiados, más apropiados que Abraham alineándose a Agar. Solamente lo que Dios hace funciona. Amén. Y hay gente que dice, bueno, es difícil entender la voluntad de Dios. Yo admito que no es fácil tener la dirección de Dios clara a veces sí, a veces no. He contado esa historia, pero de Sam Phillips cuando me envió a buscar, bueno, 100 años atrás. Pero los años después, el Señor hizo por ninguna estrategia mía de que Francis y yo vamos también a visitar a mi primo otra vez, en otra ocasión, y nos quedamos unos días. Estábamos en camino a algún lugar a predicar y nos quedamos en la casa de él unos días. Él me dijo, Jerry Lee, me dijo, ¿cuándo vas a grabar? Y yo le dije, bueno, no lo sé. Y me dijo, ¿pero por qué no ahora? Le dije, ¿pero a qué te refieres? Y me dijo, bueno, pero yo creo que puedo hablar para que puedas grabar en el estudio donde él grababa, donde años atrás me querían llevar en Sun Studios. Sí. Y yo le dije, bueno, yo no tengo dinero para hacer eso. Me dijo, no te preocupes. Entonces, él llamó a Sam Phillips y Sam Phillips le dijo, bueno, yo le doy el estudio, no le va a costar nada. Y estábamos listos para ir a grabar y Jerry Lee me dijo, acabo de recibir una llamada y ahora la Unión ha llamado y ha dicho que tú no puedes tocar el piano porque tú no eres miembro de la Unión, así que no puedes tocar el Que piano. usted no podía tocar el piano. Yo personalmente. Y yo dije, bueno, pero yo no puedo grabar un álbum si no toco el piano. Y en ese momento Jerry Lee tenía un invitado en su casa, un hombre y su esposa, que era el dueño de uno de los hoteles y casinos en Las Vegas en ese momento. Y él me preguntó, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Yo le dije, bueno, es que nosotros pensábamos que íbamos a grabar hoy en Sound Studio, pero sucede que como no soy miembro de la Unión de los Músicos, no puedo tocar el piano y no me dejan grabar de esa manera. Y me dijo, oh, ¿ese es su problema? Le dije, bueno, sí, ese es mi problema. Deme 5 minutos, me dijo. Y él fue y hizo una llamada y él tenía un nombre italiano. Entonces, yo lo dejo hasta ahí la historia. Y minutos después me dijo, el predicador no tiene problemas, vaya y grabe su álbum y puede tocar el piano todo el día. Yo no sé qué fue lo que él hizo, no tengo idea. Alguien me dijo, me quiere decir que probable ese hombre era miembro de la mafia entonces. Y usted permitió, bueno, yo no permití nada, yo no sabía lo que él era. Pero el problema se resolvió. Fuimos al estudio, grabamos aquella noche. Dios se llevó el ayer. Aleluya. Y yo recuerdo que recibí una llamada, ya han pasado varios años, y yo no sabía quién era. Finalmente me dijo, ¿usted no se acuerda de mí, hermano Swaggart? Y yo le dije, bueno, yo fui el que tocó la batería en ese álbum que usted grabó.
Dios se llevó el ayer. Le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, yo soy. Y me dijo, y quiero que usted sepa, él fue uno de los bateristas más conocidos en el mundo. Él me dijo, ya yo he tocado en todo el mundo y he tocado para los mejores cantantes en el mundo, pero ese fue el momento más alto en mi vida, el poder tocar en ese álbum suyo, Dios se llevó el ayer. Y he tenido días difíciles desde entonces en mi vida, pero yo le he creído a Dios y he orado con Él. Y, pero es sorprendente cómo Dios hace las cosas, cómo resuelve las cosas, donde yo nunca soñé que íbamos a grabar ahí. Cuando nos detuvimos aquel momento a visitar, no sabía que esa noche grabaríamos o una noche después y todavía vendemos ese álbum. 40 años atrás y todavía se vende. Tenemos los originales, no el original, pero tenemos Sí, esa edición. sí, Las mantenemos en sí, la iglesia, ahí sí. en los ¿En archivos. serio? Sí, los tenemos. Bueno, yo aprecio eso. Y el Señor fue quien preparó todo eso. Amén. Él lo hizo y Él puede hacer todas las cosas si permitimos que lo haga. Dios conoce el fin desde el principio. Siempre fui tocado con la historia de Johnny Washington Robley. Yo soy de Pittsburgh, Pensilvania, como ustedes saben, y cerca de ahí está Rankin, Pensilvania, donde edifican puentes. Y cuando éramos niños nos llevaban a esas instalaciones de campo o de un viaje de la escuela. Y en Nueva York lo invitaron a edificar un puente, el puente de Brooklyn. Tenían la oportunidad de buscar una ubicación y a través de la arquitectura. Lamentablemente, el dueño terminó muriéndose por un accidente y él fue el padre del arquitecto y su hijo tuvo que continuar con el proyecto. Bueno, ahí estaba un gran cuerpo de agua conectando Manhattan con Brooklyn. ¿Dónde vamos a poner el puente que vamos a hacer? Tenían los planos, finalmente encontraron la ubicación, la construcción comenzó y durante mucho tiempo mucha actividad estaba sucediendo en el agua, pero nadie vio lo que estaba sucediendo porque todo estaba haciéndose bajo el agua. En ese entonces no tenían el equipo de buceo que se tiene hoy, pero el dueño mismo estaba, tomó manos en el asunto, terminó enfermándose también y él podía ver desde arriba después de enfermarse, porque lo pusieron en una habitación, en un hotel, y veía toda la obra desde arriba. Y él tenía que hacer ajustes al plan original que se había trazado por su padre. Después de 3 o 4 años de trabajar, el puente finalmente terminó. Decidieron terminar a Washington Roblin para que estuviera presente en el desfile. Y al traerlo, él dijo que al ver el puente, aunque habían muchos cambios que tenían que hacerse para poder hacerlo, él dijo, miren, se ve exactamente como el plano, se ve exactamente como el plano. Tal vez nos desviemos un poco nosotros, pero si le decimos al plan maestro que Dios ha ordenado para nuestra vida, Así nos veremos tal así como el es, plan que Dios tenía. así es. Dios tiene un plan. Amén, Dios tiene un sí. plan y Él puede llevar a cabo su plan si tiene obediencia nuestra. Todo lo que tenemos que hacer es Así cooperar por es, fe. así es. Ahí es donde el mensaje de la cruz está trayendo a la iglesia de vuelta al fundamento correcto. Él nos da el objeto correcto de fe, no de una manera ambigua, no obras ni actos. Nos enfoca ni siquiera en los actos de pecado, sino en el fundamento de lo que causa el problema del pecado y nos pone de vuelta, nos arraiga en la verdad y así el Espíritu Santo puede comenzar a obrar y purificar a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Yo creo, John, que el Señor, dando esta revelación de la cruz, lo que Él me dijo que sería línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, y es exactamente la manera como ha sido desde el principio del siglo XX hasta el día de hoy. Y lo último fue hace unos días atrás, que tantos cristianos están viviendo en derrota. Y aman a Dios, no son gente hipócrita, ellos aman a Dios, pero están viviendo en derrota, sea una derrota física, económica, espiritual, doméstica, están viviendo en un estado de derrota constante. Y eso es opresión,
opresión espiritual, puede ser económica, puede ser doméstica, como Dios ungió a Jesús de Nazaret, quien sanaba a los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo. Gloria a nuestro Dios. Y yo creo que el Señor me dijo que la llave a la victoria en el corazón y la vida del creyente es la cruz de Cristo. Y el Señor, si obedecen al Señor y ponen su fe en Cristo y la cruz, y no permitir que sea movida a ningún otro lugar, sino que la mantienen allí, y alguien dice, bueno, yo traté y eso no funciona. Lo que tenemos que entender es que nosotros somos una gente o un pueblo que estamos bastante confundidos. Un tremendo desastre, y le toma tiempo al Señor para sacarnos de algunos de los problemas en los que Santiago estamos. dijo que un hombre de doble ánimo es inestable Es en todos sus inestable. caminos. El ciego Bartimeo escuchó al Señor y lo llamó. La Biblia dice que él no se quedó con sus trapos que traía. Todo lo que él traía lo dejó. Y a veces lo que hace la gente, la esperanza de la carne, lo que hacemos es mantenernos agarrados de lo que teníamos antes y decimos, a ver si lo que Dios quiere funciona. Pero Bartimeo no hizo eso. Si usted pone su fe en Cristo y la cruz y la mantiene en Cristo y la cruz, no importa lo que diga la carne, no importa lo que otras situaciones digan o hagan, si usted no titubea y usted no se da por vencido, ese es el mayor problema que tenemos, es que la gente se da por vencida. Usted no va a encontrar victoria. Pero si no se da por vencido, eventualmente tendrá victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, porque Jesucristo pagó el precio para que esa victoria sea suya. Aleluya. Alabado Dios, damas y caballeros. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Gloria Gracias, a Dios. Jesús. Es suyo si lo quiere, si usted Así no es. se detiene, si usted sigue creyendo. Si puedes creer, todo es posible. Aleluya. Si puedes creer. Damas y caballeros, Él lo hizo por ustedes y lo hizo por mí. Alabado Amén. Dios. Gracias por estar con nosotros hoy. Estén con nosotros en esta noche en la iglesia, si pueden, o sintonice a través de televisión. Estaremos en vivo. El hermano Bates estará ministrando en esta noche. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.